Aquí comienza Ñuñoa Paranormal, el podcast, con la conducción de Héctor Rojas. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Hoy nos acompaña un gran invitado. Nacido en Valparaíso, es profesor de Historia y Geografía, además es recopilador de historias y memoria oral. Gracias a esta labor tiene publicados 2 libros a su haber: Del río al cerro, mitos, leyendas y vivencias de la antigua provincia de Quillota, y Entre la niebla y el fuego, mitos, leyendas y misterios de Chile. Un placer contar con su presencia, don Claudio Babestrello. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Héctor. Muchas gracias por la invitación a participar de este maravilloso programa. Es una posibilidad que también estaba buscando hace rato. Felizmente poder compartir un poco de lo que desarrollo, de lo que hago. Y qué mejor que hacerlo en un programa de estas características, ¿cierto? Que permite también la posibilidad de que autores como yo y como otros tantos que han participado puedan también compartir, conversar y mover todo esto que tiene que ver con el imaginario popular. Sí, efectivamente, sí. ¿Cómo se llama? Te tenía en carpeta hace rato, pero nos había dado la posibilidad y ahí, ¿cómo se llama? Coincidimos en este caso en un vivo de César Parra. Ahí dije, ya, tengo que invitar, es ahora o nunca. Claro. Así que, Claudio, mira, la primera pregunta de partida: ¿desde cuándo te llamaron la atención esto de los mitos y las leyendas? Bien, mira, yo, como bien decía recién, nací en Valparaíso y a corta edad me vine a vivir acá a Quillota, una ciudad del interior de la región de Valparaíso. Y comentar que esta ciudad es sumamente rural, por lo menos en la época en la que yo llegué todavía no destacaban este centro urbano que se fue convirtiendo con el paso del tiempo. Y me establecí principalmente en un sector más rural todavía que se llama Lo Varela, que está ubicado en el distrito de San Pedro, y claro, ahí vive toda mi familia materna, con la cual yo me fui criando. ¿Y por qué es importante comentar esto? Porque me comencé criando, digamos, con esto que es muy propio del campo, que es el compartir la historia, el compartir los relatos, el compartir diversas vivencias que se van desarrollando en torno a ese espacio geográfico, que es el campo, que es este tema de los espacios donde el progreso, digamos, mal llamado progreso, todavía no llega. Son lugares que diríamos tienen esta esencia, tienen esta característica de ser bien alejados en términos de población. La gente todavía convive, digamos, como vecinos en un sentido bien distinto a cómo se entiende hoy en día dentro de las poblaciones, dentro de las ciudades. Y es allí donde donde me fui criando, con historias, fui de a poquito metiéndome un poco en este mundo. Tenía familiares que llegaban, no sé, los días domingos, en la tarde, en la casa de mis abuelos, hablábamos sobre las historias que ellos nos contaban que le habían sucedido, o a ellos, o a algunos otros familiares, o amigos, o no sé, vecinos, ¿cierto?, del sector. Y ahí empezaron a aparecer todos estos relatos. Estoy hablando de historias de La Llorona, las clásicas historias que uno escucha, ¿cierto?, sobre el diablo, apariciones de duendes, fantasmas que habitaban en casas viejas, ¿cierto?, lugares semi-abandonados que de pronto se encuentran uno en el camino, o en estas zonas muy, muy propias de la ruralidad chilena. Y así fue como fui entrando en este mundo de los mitos y de las leyendas, que posteriormente también pude ir armando con toda esa información, una recopilación que posteriormente se fueron sumando, otros relatos, otras historias más. Ya, correcto. ¿Y cuándo empieza esta labor de recopilación? Mira, primero tiene que ver un poco con esta intención de escribir. Ahí por el año 2015 empecé a participar en concursos de cuentos. Participé en concursos de cuentos por todo Chile, digamos, buscando ahí la posibilidad en algún momento de ser destacado. Y curiosamente
en ese mismo año hubo un concurso de cuentos acá en Quillota que se realizaba por el tricentenario de la ciudad. Quillota es una ciudad súper vieja. Estamos hablando que es una ciudad con características muy coloniales en su casco histórico, y también todo ese acervo cultural, patrimonial, fue también prendiendo un poco esa chispa de querer escribir. Entonces yo participo de este concurso y obtengo una mención honrosa. Y a partir de ahí me doy cuenta que hay algo que está en mí, que también tiene que ver con esto de poder desarrollar historias, ¿cierto? Que para el lector sean creíbles y sean también envolventes. Entonces, en función de eso, yo comienzo a escribir y a seguir participando. Ya. Y, no sé, diría desde el 2015 al 2017 participé, no sé, en 20, 30 concursos, y por ahí hubo algunas participaciones con premios, digamos, en las que pude, digamos, obtener ahí algún lugar, algún podio. Y también siempre integrando todo este tema de ese imaginario muy propio del campo quillotano en este caso, a raíz de la historia que ya te había señalado antes, y que me permiten también darle como ese enfoque a los relatos que yo voy desarrollando con un paisaje, con un ambiente que cruza, digamos, las características de la ciudad que habito. Ya. Entonces, en función de eso, comienzo también a recopilar. Primero, no se me pasaba por la mente hacer un libro en ningún momento. Me entretuvo durante mucho tiempo el escribir de diversas cosas, pero siempre bajo la modalidad del relato corto. Ya. La verdad es que, de hecho, mis dos libros también trabajan un poco bajo esa línea, se han ido extendiendo un poquito la historia, pero en general son relatos relativamente cortos. Y lo que hago es eso, ir armando historias. Empiezo a recordar, a evocar historias que me habían comentado mis familiares con anterioridad, en años antes, y también comienzo de a poquito a armar este compendio. Yo diría que por ahí, por el año 2017, 18, ya le empezó a tomar una seriedad más, digamos, más importante, y comienzo ya a armar el libro, que va a ser el primero que voy a tener, ¿cierto? Y ahí empecé a incorporar otros aspectos. Por una parte, lo que era la recopilación de historias que yo ya conocía, ¿cierto? Volver a consultar con familia, con amigos, con familiares que me habían contado en alguna oportunidad, dejar esos registros, y también comenzar a hacer un trabajo que es más bien de carácter bibliográfico, revisando dentro de la zona, de la región, cualquier relato, cualquier historia o vínculo con alguna vivencia que pudiese ser digna de estar dentro de este recopilatorio de historias que iba a desarrollar. A eso, ya en la parte final, yo diría por ahí por el 2019, comienzo a armar a preparar entrevistas. Y ahí entrevisté a algunas personas también que participaron del libro, cuando ya estaba mucho más armadito. Y, claro, es súper importante comentar también que invité a participar a unos chiquillos que, bueno, no sé si alcanza a ver acá atrás, tengo unas ilustraciones que, fueron desarrolladas por Nelson Morales. Nelson Morales es un ilustrador que en ese entonces participaba del colectivo cultural Pelícano. Él y su hermano Felipe fueron invitados por mí a participar de este proyecto de crear un libro. Y bueno, cuando yo les entrego un poco el trabajo, lo que ya tenía hecho, ellos me dicen: oye, pero este libro está prácticamente listo. Entonces, lo que nosotros, más que participar como escritores o aportando desde esa mirada, queremos desarrollar tus ilustraciones y apoyarte como en aspectos de edición principalmente, porque el trabajo ya está íntegro. Y es así como, claro, eso deriva, digamos, en este primer libro, que es el que tengo acá, que es la primera edición del año 2020, que el 2021 vio, digamos, la luz, que se llama Del Río al Cerro. Es el mismo, pero en su primera edición. Del Río al Cerro, mitos, leyendas y vivencias de la antigua provincia de Quillota. Entonces, claro, la particularidad que tenía este libro es que, claro, además de contar todas las historias de las 7 comunas que yo quise incorporar, se destacaba mucho por su estilo de ilustraciones. Que ahí nos ocurrió un tema bien interesante que no sé si alcanzan a ver ahí algunas ilustraciones. Es que el trazo que él desarrolla, que Nelson desarrolla, finalmente se da por una cuestión casi fortuita. Resulta que estábamos cercanos a las fechas de postulación a fondos del libro, y estábamos pillados por los tiempos.
Ya. Resulta que no sé, esto tuvo que ser en abril y los fondos cerraron en junio, en julio. Y yo quería que mi libro tuviese muchas ilustraciones, pues entonces conversaba con Nelson y él me dice, ya, yo puedo hacer las ilustraciones que tú quieres, pero tienen que ser bajo un trazo relativamente fácil para poder hacer la mayor cantidad posible. Y así es como un día me muestra estas que son muy propias de la Liga Popular, que son las ilustraciones que finalmente quedan en su interés, y le digo, vamos. Y así es como él empieza a hacer la mayor cantidad de dibujos hasta el momento en que había que postular el. Y por eso, de esa forma, seleccionamos esos dibujos que van a ser los que van a formar parte de mi primer libro, y que son el que, bueno, tú también tienes en tu poder. Claro. Y del rival. No, qué genial. Qué genial. Ahora, la idea de, en este caso, de compilar todas estas historias en el libro, muchas de las historias que obviamente tú recopilaste no entraron en esta primera edición. Así es, sí. ¿Cuál es el criterio en este caso que utilizaste para saber qué historia incorporar y cuál no? Mira, bueno, es importante señalar que cuando armo la primera maqueta del libro, discrimino primero el espacio geográfico en el cual yo quiero que la historia se enfoque. Y para mí, como porteño, quillotano, sanpedrino, así como voy haciendo esa definición de mi origen, ¿cierto? Me encuentro en un lugar que es el Lobarela, que se encuentra casi en el límite con Limache. Para hacerte una idea, el distrito de San Pedro está en el límite sur de Quillota, justo cuando empieza Limache. Y me daba cuenta también porque en mi origen, ¿cierto? En este conversar permanente con familia, había muchos relatos propios de las comunas de Limache y Olmué que eran muy permanentes. Recordemos que administrativamente el territorio de la provincia de Quillota actual era distinto al que existía antes, y es por eso que yo determino en este caso contemplar para la recopilación también esas dos ciudades que son Limache y Olmué. Por eso hablo de la antigua provincia de Quillota, que era la que existía antes de que se desarrollara la provincia de Marga Marga. Entonces, claro, ese fue como el primer criterio que yo determiné para definir las historias que van a estar. Lo que estábamos conversando era referente a cómo habías en este caso escogido las historias que incluiste en tu primer libro, Del Río al Cerro. Perfecto, sí. Yo te comentaba recién lo que tiene que ver con el espacio geográfico que determinó por una parte los capítulos que iban a formar parte del libro, y también las ciudades en las cuales me iba a concentrar. Exactamente. Lo que tiene que ver con eso, venía la otra parte que era más bien desde una raíz afectiva. Mira, hay muchas historias del libro que fueron seleccionadas porque generaban, digamos, una cuestión bien personal en términos de la emocionalidad que representaban en algunos casos. Hay historias ahí que le ocurrieron a familiares, como te señalaba hace un ratito atrás, a mis primas, a mis tías, y que yo consideraba esencial de que estuviesen dentro de este compendio. Claro. Habían historias que me habían sucedido a mí o a amigos que las vivieron de manera muy cercana. Mira, por ejemplo, hay una de las primeras historias del libro que se llama Atardecer en la Plaza de San Pedro, algo así. Y esta es una historia que le sucedió a un ex compañero de la escuela en ese entonces, que tuvo la mala fortuna de ver cómo un amigo, no sé si un amigo de él, pero en realidad un vecino del sector era arrollado por un tren. Entonces, claro, son historias que tienen ese elemento propio de la cercanía con respecto a quien le sucede el evento como tal. También habían otras historias que se iban orientando en torno a aspectos que son como típicos de las ciudades en las cuales se enfoca. Por ejemplo, no sé, pues desde la geografía para mí era muy importante que estuviesen las leyendas vinculadas con el Cerro La Campana, con el río Aconcagua, otras con el límite norte, en el caso de Nogales, el relave, digamos, del sector del Melón, o las historias del diablo que están en Hijuelas, porque en Hijuelas me encontré con esa particularidad que tiene muchas historias del diablo, y también con el hecho de que había material en algunas comunas
en las cuales, bueno, yo pude indagar y había mucho menos material en otras. También me sucede eso mismo que yo te comento con respecto a Hijuelas, que allí yo encuentro mucha información, porque había el trabajo que había realizado una escuela del sector La Sombra, así se llama ese pueblito que se ubica hacia el norte de la zona nororiental, digamos, de Hijuelas, y también habían historias en el caso de Limache, pero me costó mucho más encontrar historias en, no sé, al comienzo en La Calera y en La Cruz, particularmente, que es una ciudad que me fue súper esquiva durante harto tiempo con respecto a los relatos, no porque no existieran, sino que porque cuando yo los escuchaba y trataba de acceder a las, digamos, a las personas que eran a la fuente de la historia como tal, la fuente, eran reacios a contarlo todavía. Ya. Y los motivos, claro, rondaban el hecho de que les daba vergüenza, otros que me decían que habían personas a las que le habían sucedido que todavía estaban vivos, entonces preferían tomarse, digamos, una distancia con respecto a contarlo y a convertirlo también a que se difundiera la historia como tal. Entonces, claro, esos son los elementos que a mí me van permitiendo armar el libro, y obviamente también si te das cuenta al momento de revisar el índice, la mayor cantidad de historias corresponden a la comuna de Quillota, y eso tiene que ver con el hecho de que, claro, yo ahí es donde vivo, es donde tengo la mayor cantidad de conexiones y de personas que estaban dispuestas también a compartir. Ahora, respecto de lo bibliográfico, ahí fue una tarea bien interesante de hacer, porque, claro, para mí no es una tarea, yo en realidad soy profesor, yo me dedico a hacer otras cosas en términos laborales, y esto es como mi vía de escape, entonces para mí es muy entretenido andar buscando información al respecto, y claro, por ejemplo, me encontré algunos libros re interesantes, como por ejemplo, Mitos de Valparaíso, que escribió Alfonso Larraona Casten, que es un libro maravilloso que encontré por ahí por Mercado Libre, de esas joyas que uno encuentra a veces, estaba de esta antigua, claro, con hartos detallitos, pero que tenía un montón de historias que eran bien desconocidas y me permitieron también llegar a algunos lugares donde me había costado más. Ahí, por ejemplo, habían historias de Olmué, habían algunas historias de, si mal no recuerdo, de La Calera también, y de Limache. Y hay un libro que es de un escritor calerano, que en realidad era un artista calerano, él se llamaba Marco Espíndola, falleció hace unos años atrás. Él además era actor y era un agente cultural bien importante dentro de la comuna de La Calera, y escribió un libro que se llama Cuentos bajo la higuera, y se dio la situación de que no pude acceder directamente al libro, pero sí, como este artista era bien movido en el ámbito de la cultura, él desarrolló un radioteatro con su libro. Y claro, se llama Bajo la Higuera el radioteatro, y claro, me llegaron la historia, y ahí pude también transcribirla y ahí poder compartirla y difundir también la obra de Marco Espíndola. Esos son dos de los grandes libros que yo encontré. En el caso de Hijuelas también había un libro de mitos y leyendas que hizo la municipalidad, hicieron algunos profesores de la comuna hace varios años atrás, y también sirvió como insumo para poder desarrollar esto. Lo demás eran historias que uno iba buscando por aquí y por allá, que iba apareciendo algo, porque también me di cuenta de eso. Dentro de la región, dentro de la provincia, para ser como bien específico, no existía ningún libro de las características del Río al Cerro. No hay ningún libro que haga una recopilación de las leyendas que nos unen, de las leyendas que forman parte de este mismo espacio geográfico. Entonces también en el momento que, claro, yo me di cuenta de eso, me di la tarea de poder convertir Del Río al Cerro en un texto que tuviese esa posibilidad de que permitiera viajar al lector desde el túnel del Melón hasta el túnel de San Pedro. Cosas que les permitieran entender que es un espacio que se habita y en el cual conviven los actores de estas historias. Asimismo, claro, pude llegar a varios lugares que claro, yo no tenía idea que existían, o bien los conocía, pero no sabía su origen propiamente tal. Y como acabo de tocar el tema del túnel de San Pedro, te estoy hablando de un túnel ferroviario que existió hace mucho tiempo, pero que resulta que tiene un origen bien sangriento, diría yo, en el cual, claro, fue un túnel que se desarrolló por ahí por el 1800 y algo, siglo XIX. ¿Sí? Y su gestación fue bien difícil porque el trabajo con la dinamita en ese entonces era muy distinto al que existe hoy en día. Entonces las personas
manipulando este tipo de artefactos, digamos, de explosivos, en muchos casos terminaban explotándoles las manos o muy cerca y muchos de ellos fallecían. Entonces ahí se desarrolla toda una historia en torno al hecho de que algunas de las personas que fallecían ni siquiera podían ser rearmadas una vez que ocurrían las explosiones, entonces se les tenían que... entiendo que se les juntaba como con una especie de alquitrán, algo medio raro, y se les metía alrededor del túnel y sigamos con la construcción nomás. Entonces bien particular. Y yo sabía que existía, ese túnel, porque cuando uno pasa por la cuesta de San Pedro, entre Quillota y Limache, al lado izquierdo está el camino antiguo que llevaba, y ahí están las animitas donde, que recuerdan, digamos, a todas estas personas que fallecieron en la construcción del túnel San Pedro. Entonces, historias como esas fueron para mí súper relevantes para poder hacerlas partícipes de un compendio que permitiera también que aquella persona que tiene algún tipo de vínculo con la zona pudiese reconocer en ella elementos que las llevaran de vuelta a este lugar. Y eso, claro, me ha permitido también que mucha gente quiera adquirir el libro, no solo del comuna de Quillota, sino que gente que en algún momento tuvo un vínculo con la ciudad y por diversos motivos tuvo que viajar, se tuvo que ir, y hoy en día se encuentran en otros lugares del mundo. Ya comprendo. Y ahora, obviamente tú tienes en este caso tus favoritos, de los cuales incluiste en este libro. Cuéntanos cuáles son tus favoritos. Sí, de las historias que más me gustan, por lo que ha logrado, ha significado también, es la historia de Bartolo. ¿Tienes el libro a mano o no? No lo tengo acá a mano. Ya, para comentarte un poquito. Mira, te cuento por qué para mí es importante. La historia de Bartolo corresponde a, la historia de un toro, que era un toro que pastaba, digamos, en la zona del campo donde yo me crié, y la particularidad que tenía este toro es que por su rasgo, su genética, era el tipo de animal que era utilizado para procrear, principalmente. Los toros son de esencia, ya son bravos. Imagínate un toro negro grande, y más grande de lo normal, porque no se ocupaba para otra cosa que no fuera eso. A veces lo llevaban a las medialunas, a las domaduras, ese tipo de cosas, porque, claro, estamos hablando de animales que son bravos, que son difíciles, son medio indomables, entonces calzan perfecto con esta idea de lo que son ese tipo de prácticas. ¿Y qué ocurrió? Que en el relato, yo ahí lo describo un poquito cómo es la esencia de este animal, que se convirtió en una leyenda porque era tan bravo que siempre costaba mucho pillarlo, después, controlarlo. Y en una ocasión, en uno de estos rodeos de estas domaduras, el toro se salió de la medialuna y pasó por encima de un montón de personas que estaban observando. Después lo fueron a laciar un montón de guasos y no pudieron pillarlo tampoco. Y en ese arranque, me cuenta una tía que ella iba por el sector, que básicamente, para que te caiga una idea, es un callejón que no tiene caminos paralelos. O sea, tú, para poder moverte de un lado a otro, tenés que pasar solamente por un camino que está bordeado por un sector de alambrado y una zona que tiene una especie de riachuelo. Una sequía. Claro. Y mi tía me cuenta que en ese entonces ella escuchó que a lo lejos venían un sonido, el típico sonido ensordecedor, y ella estaba paseando a su sobrina, a mi prima, digamos, por el campo en un coche de estos antiguos que son como bien delgaditos y chiquititos, y se da vuelta, claro, y viene el toro a toda velocidad hacia donde estaba ella con mi sobrina, y los guasos vienen más atrás. Entonces, en fracción de segundos, atinó o a lanzarse a la sequía o bien a pasar por entre medio del alambrado, que felizmente en ese momento tenían unos pajares, una zona ahí con este tipo de material para el consumo de los animales, que fue donde ella se lanzó. Se alcanzó a lanzar con bebé y todo, pasó entre medio de la reja, y el toro pasó a toda velocidad, y si no hubiese hecho esa acción, la historia sería bien, bien distinta. Para mí fue bien interesante cuando me lo contaron, porque ocurría en ese entonces que el cerro colindante al sector, en aquella época era un lugar abierto donde la gente subía normalmente, y dicen que este animal pasó sus últimos días, sus últimos años, pastando en el cerro, y que nunca fue, claro, no se lo llevaron a ninguna parte, y cuando él muere, quedaron sus restos ahí.
Entonces yo recuerdo de chico haber andado, no sé, por esos cerros y que familiares me dijeran, mira, ahí están los huesos de Bartolo el toro. Entonces, claro, ahí esa historia para mí tiene como un significado bien, bien potente porque enmarca también a una familia, ¿cierto?, que es la mía, y digamos, a una historia que me contaron de chico y que a mí no se me olvidó nunca. De hecho, como para cerrar esa historia y la relevancia que ha adquirido, es que el año pasado, antepasado, si mal no recuerdo, en San Pedro, que es el pueblito más cercano a Lo Varela, que es donde yo me crié, Claro. se hizo un concurso de estos trabajadores, no recuerdo bien el nombre, esta gente que trabaja con el metal, de escultura en metal. Ah, ya. Y una de esas personas tomó las historias de Bartolo y lo convirtió en una escultura. Y no sé si ganó o salió dentro de los primeros lugares, porque hoy en día, si uno va a San Pedro, hay un sector donde está la escultura de Bartolo. Obviamente, claro, no es mi historia, eso hay que decirlo, pero sin embargo, siento que tuve ahí algo que ver también con el hecho de poder realzar la figura de un animal que se hizo leyenda y que, claro, que la gente del pueblo hoy en día le ha dado también ese valor que yo creo que se merecía. Sí, el sector en este caso, todo lo que es Quillota, todo lo que es la zona de Quillota y alrededores, tiene hartas leyendas. Sí, de hecho, muchos en este caso de los seguidores que tiene el canal son quillotanos. Y ahí preguntando por ahí, así a la rápida, me dijeron, la leyenda del loco Eustaquio, las mulas del diablo, el tesoro de los jesuitas de San Pedro, el Cristo Calle Freire, la Beatita Benadíes, el Cristo de Ojos de Vidrio, el cementerio de Mayaca. El cementerio Mayaca, sí. Sí, mira. Y la Coyocha. Ya, ella es de Calera. Son varias historias. Ah, ya. Sí, ahí claro, me nombraste varias. En el caso de él, hay unas que yo las englobaría, digamos, con el sector donde sucede. Ya. Por ejemplo, tú me dijiste recién el cementerio Mayaca. ¿Quillota no has tenido la posibilidad de venir, Héctor? No, todavía no me invita la Ivana, ojalá me invite. Bueno, yo te invito para octubre. En octubre nosotros tenemos una feria del libro acá, que va a estar bien buena, tenemos varios autores invitados, así que si tienes la posibilidad de arrancarte para acá, bienvenido serás también para que puedas cubrirla, porque estamos ahí haciendo las gestiones para que participe harta gente vinculada con todo el ámbito de las leyendas. Ah, y entonces... Estaría perfecto. Sí. Vamos a ir. Mira, comentarte que en el caso del cementerio Mayaca es una particularidad súper interesante, porque este cementerio es uno de los más antiguos de Chile. Dicen por ahí incluso que rivaliza con el cementerio general en términos de edad, ¿cierto? Y la particularidad que tiene es que está en un cerro, pero no está en cualquier cerro, sino que se encuentra en el Cerro Mayaca. Y ese cerro es un cerro que se conoce en términos geográficos como un cerro isla. Es la ciudad que rodea el único cerro que hay, y arriba, en la cima de ese cerro, ¿cierto?, hay una población en un lado y en la otra parte está el cementerio. Este cementerio, a su vez, tiene montones de historias que se van contando, se hacen tours, de hecho, durante el día, en la noche, a través de cultura de la Municipalidad de Quillota, o bien de otros agentes que invitan también a participar. Y una de las historias que aparece ahí es la del Cacho Ochoa, que, para describírtelo de manera muy rápida, es como una especie de Émile Dubois quillotano. El Émile Dubois, que era este bandido francés que vivió en Valparaíso y que después de todas las fechorías que cometió, los asesinatos que hizo, ¿cierto?, se convirtió en una especie de santo popular. Algo parecido ocurre con el Cacho Ochoa, que es un asaltante, ¿cierto?, un delincuente. Él es mendocino. Y llega a... Claro, finalmente pasa cometiendo su fechoría, digamos, por toda la zona, y sus últimos momentos los vive en el ingreso sur a Quillota, donde en esta escapada, cuando ya lo vienen siguiendo, él termina siendo capturado y asesinado en un sector que hoy en día se llama El Sendero, acá en Quillota, donde está lleno de poblaciones, pero antiguamente era campo, principalmente campo, y que una vez que es asesinado, ¿cierto?, se lo llevan al cementerio, donde le hacen una especie de funeral, y días después su cuerpo lo viene a buscar un familiar, una conocida de Mendoza, y se lo llevan. Pero la gente en este fervor empieza a armar una animita del Cacho Ochoa en el cementerio, y empieza a ocurrir algo muy parecido a lo que ocurre con Dubá en Valparaíso. Se le empieza a agradecer por los favores, ¿cierto? Y se convierte en este santo popular que nosotros también tenemos acá, que es el Cacho Ochoa. De eso, comentarte que hay un autor
crucino que se llama Miguel Núñez Mercado, y él tiene un libro que se llama Cacho Ochoa, que es muy entretenido y que describe un poco en términos de novela lo que fueron los últimos momentos del Cacho Ochoa. También en el cementerio Mayaca está la historia de la anciana del cementerio, que es una viejita que se aparece a la gente cuando anda visitando sus deudos en el cementerio y pide ayuda porque anda con un baldecito y la gente tiende a ayudarlo. Entonces cuando empiezan a entablar la conversación, ella o se deja ver o directamente desaparece. Es como que ya yo le ayudo. Oiga, ¿y usted de cuándo está acá? No, yo ya llevo harto tiempo acá, no me han venido a ver. Y cuando uno se asusta, mira dónde está y no se encuentra con nadie. Y no está nadie. Claro. Hay otro relato que habla de que un grupo de hermanos, un par de hermanos, ¿cierto? Se la encuentran y entablan la misma conversación y ella les dice que está un poquito más abajo porque quería cambiar unas flores, algo así. Entonces cuando le hacen la clásica pregunta, ella dice, es que hace mucho tiempo no me vienen a ver, y la gente se asusta, mira, no hay nadie. Pero en el balde que tenían había una inscripción, ¿cierto? Con el número de la tumba en la que se encontraba, van a ver, y claro, ahí está la tumba, que tenía la foto de la señora que habían visto sonrota. No. Esa es otra historia que hay por ahí. La tercera es de estos ojos petrificados, ¿cierto? De estos ojos de vidrio, que es de un hombre que en vida habría querido ver el mundo, seguir viendo el mundo una vez muerto. Entonces le encarga a su familia, ¿cierto? Que cuando él muera sus ojos puedan seguir contemplando la humanidad, y ellos habrían tomado su ojo, lo habrían cristalizado y se lo habrían puesto a un santo. El tema es que la imagen, más allá de ser si bien es una idea bonita, el resultado es bastante tétrico, porque como leyenda, estamos hablando de una leyenda y hay que entenderlo desde esa mirada. Cuando la gente ve a este Cristo, son estos Cristos dolientes que están mirando como hacia el cielo, ¿cierto? Sí. Más que reflejar alegría o la paz o esa sensación feliz que pretendía la persona que pidió esto, refleja todo lo contrario, tristeza, dolor y, claro, ese tipo de sensaciones. Y hay una historia más, que claro, también está la historia de la novia en el cementerio del Cerro Mayaca, que es se encuentran en muchos lugares y tienen varias versiones, siempre. Yo, por lo menos la búsqueda que yo hice, me encontré con versiones que hablaban de niñas, que en realidad estaban haciendo primera comunión, por eso la habían embalsamado, así. Otros que me hablaban que era una novia, también por... lo típico que uno se encuentra en los camposantos, como este tipo de versiones. En realidad no deja de ser interesante, pero ahí, claro, tú te das cuenta que todo ese sector del cementerio Mayaca está cargadísimo de historias, y hay montones como para ir escudriñando. Me dijiste otra más por ahí que se me había pasado, las mulas del diablo, me contaste. Las mulas del diablo, sí. Sí, que esta es una leyenda que se circula, digamos, en el sector de la Quebrada del Ají. Bueno, tú sabes que la Quebrada del Ají se encuentra en Quillota, ¿cierto? Sí, pues. La Quebrada del Ají, que claro, por una de estas coincidencias de la vida, los Jaivas en algún momento la mencionan en su canción. Sin embargo, cuando les preguntaron, ellos solo hablaron de que en realidad coincidía y les pareció interesante. Más allá de eso, yo creo que tiene que ver con el hecho de que, claro, hablan de que el diablo vive feliz ahí. Es una comunidad muy, muy agradable, muy tranquila. Pero antiguamente, muchos años atrás, ese sector era uno de los puntos que servían de camino para los pueblos que habitaron el valle antes de las civilizaciones posteriores, ¿cierto? Ya. Y que conectaban, digamos, su camino con Quintero, con lo que hoy en día es Quintero. Ya. Como para hacerte una idea, el valle de Quillota fue habitado desde hace mucho tiempo atrás por dos grandes poblaciones indígenas, digamos, que son los Batos y los Yoyeos, que son comunidades nómades o seminómades que vivían en la costa y también vivían en la zona interior. Pasaban temporada, digamos, en ambos lugares. Entonces, así, por eso es posible encontrar conchales a veces en el campo, donde están los trabajadores en el campo ahí con el arado, de repente aparecen los conchales, y ellos, algunos tienden a pensar, uy, aquí se hicieron un mariscal. Claro, a lo mejor se hicieron un mariscal, pero se lo hicieron hace más de 500, 600 años atrás. Sí. Entonces, como te decía, este camino conectaba antiguamente la zona interior con la costa, y también con el paso del tiempo fue una zona de mucho uso, de mucho tránsito. Ya. Y se cuenta que por ahí hace varios años atrás también había un grupo de hermanos que circulaban por el sector
viviendo en esta penuria permanente de tener que esforzarse tanto y recibir tan poco a cambio. Entonces deciden pactar con el diablo. Y en ese pacto con el diablo, lo que ellos piden es riqueza, vivir con la riqueza, y lo que hace el diablo es darle la riqueza, pero los convierte en mulas, y como mulas las carga con mucho oro. Entonces, como animales aterrados, salen arrancando, y el diablo detrás de ellos, arriba del caballo, persiguiéndolos. Y en eso se convierte un poquito la leyenda de las mulas del diablo, que circulan por ese sector, y cuando la gente va a acampar esos lugares o va de recorrido a hacer trekking, tienen que tener cuidado porque se podrían encontrar con estas mulas que andan ahí arrancando del patas de cabra. No, y sí, bueno, o sea, hay muchas y son muy buenas esas historias. Pero muchas. ¿sabes qué? Quiero preguntarte una cosa, a ver si tú lo sabes, si es verdad o no es verdad. Porque yo la escuché y es primera vez que yo la había escuchado. Es respecto a la maldición del Estadio San Luis de Quillota. Ya, ¿sí? ¿Es verdad o no es verdad? Así como maldición propiamente tal. ¿Sí? ¿Qué escuchaste de la maldición exactamente? ¿Cómo va? A ver, yo lo que escuché es que supuestamente el Estadio San Luis estaría construido sobre un cementerio. ¿Ya? Se habrían dado cuenta que es un cementerio y aún así siguieron con la construcción. Y que supuestamente en base a eso la maldición dice que San Luis nunca va a ganar nada. San Luis de Quillota, el equipo de fútbol. Pobrecito San Luis. Yo soy del Wander, pero uno siente simpatía por el equipo de su comuna. El equipo de casa. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Existe Mira, esa sí, maldición? hay harto que contar al respecto. Comentarte que, bueno, soy profe de historia y además tuve la posibilidad de trabajar el año 2022 como encargado de educación del Museo Histórico Arqueológico de Quillota. Ya. Y bueno, es algo que yo sabía, pero que me permitió reafirmar. Por ahí, por el año 2006, 2007, no recuerdo bien exactamente, se desarrolla la construcción del nuevo estadio Lucio Fariña Fernández. ¿Por el proyecto Bicentenario? Por el proyecto Bicentenario, ¿cierto? Ya. Sobre lo que era antiguamente el ex estadio de Quillota, estadio municipal de Quillota. Claro. Bueno, el estadio antiguo tenía una pista recortada, tenía unos árboles gigantes en un costado, era un estadio bien bonito. Y claro, fue transformado en el estadio que se conoce actualmente. Sí. Y efectivamente ahí se encontraron restos arqueológicos. Ya se sabía que existían de antes, desde hace muchos años atrás, pero tú sabes cómo funciona a veces la política y la sociedad, se tienden a dejar cosas un poquito en el olvido. El asunto es que cuando ocurre este nuevo hallazgo, se levantaron algunos grupos, algunas comunidades en protesta por lo que se iba a desarrollar, que era este tremendo estadio que es el actual Lucio Fariña Fernández, porque la evidencia no fueron cosas tan simples como que encontraron una comunidad. No, lo que se encontró en el estadio Lucio Fariña Fernández corresponde a, y yo te lo digo con toda claridad, al cementerio más grande del Valle Central de la historia de Chile, en términos de población indígena. Estamos hablando no eran un par de osamentas. No eran un par de osamentas. Para que tú te hagas una idea, se encontraron más de 200 en un sector. Ya. Más de 200, y no sé si yo excavando más allá o más acá, porque iban a seguir encontrando. El radio en el cual se encontraría este cementerio es gigantesco, abarca el mismo estadio, toda la extensión del estadio y un par de poblaciones cercanas también. Es una cuestión muy grande, y claro, lo que se describe es que en el sector, cuando habrían llegado estos primeros españoles al territorio, se habrían encontrado una infinidad de túmulos, que son estos pequeños cerritos, ¿cierto?, donde se ponen se posaban los cuerpos de las culturas que yo te había señalado anteriormente. Bato y Olleo, y posteriormente algunos Aconcagua también, que son estos pobladores que recibieron influencia de los diaguitas y de los incas. Entonces, vinculando esto que yo te estoy comentando con el hecho de que San Luis no es muy bueno, posiblemente funciona ahí este tema de la maldición del estadio de Quillota. No sé exactamente si el hecho de que tenga carpeta sintética, por ejemplo, de un estadio pasto sintético, tenga que ver directamente con una especie de preservación de los restos arqueológicos que se encuentran bajo el mismo estadio. Sin embargo, te lo digo con toda claridad, bajo el estadio de Quillota existe un cementerio. Un cementerio indígena de larga data. Estoy hablando de larga data, y ahí hay muchos cuerpos y se han encontrado muchos restos arqueológicos. También es importante señalar que Quillota tiene una historia arqueológica que es, pero riquísima. En toda la extensión del valle hay más de 27 sitios arqueológicos. Son muchísimos.
Entonces, aquí no es llegar y ponerse a construir cualquier cosa, porque lo más probable es que se encuentren con algún tipo de población indígena. Acá vivieron muchos indígenas, sí. Y de hecho, cuando tú vienes a Quillota, cuando vengas te vas a dar cuenta. Está la Plaza de Armas, tenemos 2 iglesias en la Plaza de Armas, un poco más allá otra iglesia, otra más allá. Tuvimos agustinos, jesuitas, franciscanos, prácticamente todas las órdenes religiosas que llegaron al territorio americano, y llegaron aquí a Chile, digamos, a lo que iba a ser Chile, se establecieron acá también, están acá. Y la maldición, yo creo que sí, existe. Existe. Y ahora que estábamos hablando efectivamente de lo que es la influencia, en este caso de las culturas, la influencia en este caso de las órdenes religiosas, la influencia española que llegó, ¿cómo se llama? Esta mezcolanza en el territorio, por supuesto que tiene influencia en lo que son las historias que se relatan. Lo acabamos de ver en este caso con lo que es el Estadio San Luis, que el fútbol no tiene nada que ver con esto, pero se entremezcla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo tú en este caso puedes rescatar eso, las influencias que tiene el territorio sobre las historias que en este caso recopilas? Mira, ocurre también que hay ciertas cosas que son evidentes en nuestra formación como sociedad. ¿Ya? De la digamos, de la cultura en la cual nosotros nos abordamos o nos encontramos. Tienes que pensar, por ejemplo, y esto siempre lo ocupo de ejemplo en varios aspectos dentro de Chile, o cada vez que me hacen entrevistas cerca y me preguntan algo parecido a eso. La figura del diablo, por ejemplo, es como el principal o el más básico ejemplo de cómo la influencia europea, digamos, se entremezcla con el desarrollo, digamos, de las creencias propias del territorio con anterioridad incluso. Nosotros hablamos del diablo como una figura todavía con cacho, ¿cierto? Con cola en algunos lugares, y eso es muy europeo. Es muy europeo. Es en este caso como la visión cristianizada de lo que es el diablo, el demonio. Este tema de la sincretización que se va desarrollando dentro de un territorio con respecto a la figura del diablo, a mí me resulta sumamente interesante porque nos permite también ir armando nuestro propio diablo. Siempre ocurre esto de que el diablo chileno es completamente distinto al diablo europeo. Exacto. No estamos, a pesar de que, claro, hay elementos que son propios, la misma religión, que es como la base y las creencias que todos nosotros tenemos. Sin embargo, hay otros elementos como que parecieran humanizar la figura del diablo dentro del territorio que nosotros habitamos. Este diablo chileno que nosotros conocemos, por ejemplo, es mucho más humano, es mucho más equívoco, tiende a caer fácilmente en el error, tiende a enfrentarse con el resto de los seres que quiere influenciar o con quien termina realizando pactos de formas muy distintas a como tú los puedes encontrar en otros lugares del mundo. En el norte, por ejemplo, es venerado en algunas zonas. El diablo es venerado, pero a pesar de que, claro, hay que entender también que eso tiene que ver con aspectos que se vinculan más bien con temas de la riqueza, de la plata particularmente, ¿cierto? Y cómo este vínculo que el diablo digámoslo como una figura va generando con esas comunidades es súper difícil de desarraigar. Entonces, cuando los españoles o los europeos llegaron al territorio americano y se encontraron con figuras que eran muy parecidas, obviamente las trataron de asemejar para que se pudiesen de a poquito ir sacando o derechamente extirpando de esta nueva idea bien monoteísta que estaba llegando en su momento. Entonces, para mí la figura del diablo es sumamente entretenida, interesante de poder ser investigada, porque tú te encontrás que en el territorio nacional la gente tiene distintas formas de entender a este ser, de entender cómo se vincula de acuerdo a los lugares, a los aspectos geográficos, a una infinidad de factores. No sé, pues tenía en el norte el diablo minero, más al sur también tenía el diablo minero, pero en el carbón. Otro, no sé, más allá hay un diablo que es como el patrón del fondo. Y así te vas dando cuenta de que su figura se mezcla con todos los elementos que son propios de acá. Sería injusto decir
que acá ya existían diablos como nosotros lo imaginamos. Existían demonios, existían tal vez figuras que se vinculaban con el mal, muy probablemente, pero no de la forma en la que nosotros empezamos a entender el diablo una vez llegado la influencia europea. Ahí es cuando se empieza a generar una riqueza bien particular, y que yo creo que es una de las cosas que más nos permiten a nosotros que investigamos todo este tema de las leyendas, de la memoria, del patrimonio, cómo se van vinculando con los elementos que son propios de los territorios que nosotros vamos habitando. Entonces, claro, esa es una. Y también yo diría que en el territorio a veces surgen elementos que permiten que se generen, yo diría, situaciones más bien pícaras entre esa idea de la religiosidad casi puritana, ¿cierto? Con esto de la trampa, de la pillería, del estar como haciendo las cosas escondido, de saber que son cosas malas y hacerlas igual dentro del espacio que habitamos. Mira, por ejemplo, acá, y yo me imagino que en varias comunas, deben existir varias comunas de Chile donde se habla sobre estos túneles que vinculan iglesias. Los túneles jesuitas principalmente son los más claro, famosos. Los jesuitas principalmente son aquellos que construyeron, que tenían una mayor instrucción en términos ingenieriles, digamos, del armado de este tipo de construcción. Y ellos comenzaron a construir túneles por todos lados. Si bien como todavía no se encuentran muchos de estos túneles, todavía tienen aspectos medios, no sé si mitológicos, medios legendarios, digamos. Sí existe, no por ello significa que no existen. Claro. Hay lugares donde se han encontrado, por ejemplo, acá los vecinos Limache encontraron sus túneles hace un tiempo atrás, y tengo tarea pendiente de ir a visitarlos. Abren los túneles para el Día del Patrimonio, y estamos hablando de conexiones de 6 kilómetros que abarcan o cruzan prácticamente toda la ciudad de Limache. Son túneles que se desarrollaron en la antigua Casa Eastman, que es una gran casona que hoy en día está en manos de la Municipalidad de Limache, y funcionan estamentos de cultura allí, y permite para nosotros que nos gusta investigar sobre eso, entender un poquito cómo se han ido desarrollando este vínculo que tienen estas órdenes religiosas con el territorio. En el caso de Quillota existen leyendas, existen comentarios, existen incluso en algunos, hay un libro por ahí de un escritor de acá de Quillota, de Roberto Silva, que él plantea que había un sector por ahí cercano al Cerro Mayaca, en el cual unas personas estaban trabajando de repente ahí ampliando la casa, y de golpe y porrazo se fueron al piso porque pasaron de largo en una zona donde estaban construyendo, y se encontraron con estos túneles, y se asustaron y hicieron lo que hace mucha gente, que es taparlo y seguir con la construcción. Sí. Historias como esa ocurren por montones. Y aquí quiero llegar con esto cuando partí la idea de los túneles, es que existe la teoría de que estos túneles conectarían las iglesias. Entonces decían que, no sé, el curita tenía la misa a las 5 en la iglesia Santo Domingo, y a las 6 o 6 y media en la iglesia de la Merced. Entonces terminaba de hacer su misa, cerraban la iglesia, pescaban al santo, pasaban corriendo por el túnel y lo plantaban en la otra iglesia, más allá. Entonces, cuando la gente terminaba una misa, no faltaba el que se iba a la otra misa también, porque eran muy devotos, se encontraba con el mismo santo y echaba a correr la imaginación de que estos santos que tenían estas efigies prácticamente aparecían y desaparecían por la iglesia. Y claro, dentro de la explicación que existía al respecto era que los trasladaban a través de estos túneles misteriosos, ¿cierto?, que cruzarían la ciudad. Y así como eso, te encuentras con historias de túneles en distintos lugares. En La Calera también se comenta sobre 2 colegios que se conectarían a través de estos mismos túneles, ¿cierto?, que son el Colegio Liceo San José y la Escuela Teresa Abraham de Aristía. Y claro, hay un libro que yo leí hace un tiempo atrás, que es de Daniela Méstica, que habla de túneles en Chile, y principalmente se encuentra en Santiago. Que un libro bien entretenido y recomendable respecto a esto, porque también abre un poquito los ojos respecto de que hay construcciones que, si bien pueden estar veladas,
no significa que no existan. Yo creo que todavía hay espacios que se siguen investigando, hay lugares que se siguen desvelando, digamos, y se están empezando a encontrar. Y cuando eso sucede, empieza a ocurrir la magia. Porque, claro, ahí es donde entramos nosotros también, que buscamos darle una explicación y entender un poquito el sentido que tienen este tipo de construcciones para las sociedades que habitaron con anterioridad, y esas explicaciones que nosotros le vamos integrando en el camino, que se asocian un poquito con aspectos más bien de orden legendario. Claro, claro, efectivamente. O sea, y de hecho, ahora pasando a otro tema, como tú bien hablabas en este caso de las leyendas ya fuera del territorio, tú sacaste este otro libro. Así es. Entre la niebla y el fuego, mitos, leyendas y misterios de Chile. Aquí está, sí. Exactamente, que este ya es de mitos y leyendas, pero a nivel nacional. Sí. Ahora, ¿qué historias en este caso más te atrajeron para incluirlas en este libro? ¿Y cuál fue tu motivación al hacerlo? Mira, comentarte respecto de este libro, que traté de hacerlo, de no repetir algunos aspectos de los libros de leyendas propios de Chile, digamos, de los clásicos libros legendarios como de Floridor Pérez, no sé. Claro. Los típicos libros de leyenda que uno se encuentra, que son entretenidísimos, sí, pero que tampoco era mi intención hacer más de lo mismo, sino que también ir integrándole algún elemento que permitiera que uno leyera algo más fresco, algo más nuevo. Y en ese sentido es que primero fui tomando algunas historias, agregándole elementos que son más actuales, digamos. Le agregué ahí el hashtag con la ciudad correspondiente donde ocurría la historia, ¿cierto? Con la intención también de que la gente pueda entender un poco sobre el origen de Entre la niebla y el fuego, que es recopilación de historias que yo realicé a través de redes sociales hace varios años atrás, y que compartía en una página en Facebook que se llamaba Relatos de Chile. Durante mucho tiempo las compartí a través de esta página, y esto me permitió también ahí llegar a varias personas que me quisieron compartir sus historias, y fue bien interesante. De allí tomé algunas que me llamaron mucho la atención, porque abarcan también un aspecto que para mí es súper interesante, y es el hecho de cómo hoy en día, o ya desde hace unos 10, 15 años atrás, las noticias o estos noticieros te entregan información sobre las cosas que no pueden ser explicadas de buena a primera. Y ahí hay una historia que se llama Turno de Noche, que tiene que ver con una noticia. Yo el otro día lo comentaba también con César Parra en su programa, y esta historia tiene que ver con un trabajador de la mina de Chuquicamata que estando trabajando en horas de la madrugada con su bulldozer en plena faena, o se vio expuesto al ataque de una especie de ser, que él lo define como un ser con cara de duende, que atacó y rasguñó con grandes garras su bulldozer. Y tras esa situación, este ser sale arrancando, ¿cierto? Y el trabajador queda muy choqueado, y producto de ello no puede trabajar, digamos, o necesita salir un poco de la faena porque se vio muy, muy afectado por lo sucedido. Yo armé una historia con eso, un poquito para desarrollar una crónica en torno a lo que se nos estaba presentando, que el noticiario o el diario online te lo presenta como algo simple, así como, hoy esto ocurrió en tal parte, pero una onda respecto de cuáles habrán sido los motivos, de cuál es el contexto en el que todo ocurre. Sin embargo, quise agregarlo también como una crónica que consideraba importante de relatar. Hay otra historia que también es bien interesante, que me la contó un amigo que trabajaba en la Policía de Investigaciones. Y él me dice que mientras trabajaba en el norte, en una ocasión, llegando a un cruce ferroviario, de estos cruces que están en la nada, se detuvo casi por la inercia de seguir las reglas del tráfico, ¿cierto? Y cuando mira hacia un costado, tras uno de estos letreros de los cruces ferroviarios, se encontró con un ser espectral. Dijo que tenía una cara muy alargada, que lo estaba mirando desde el lado de este letrero, situación que obviamente lo aterró y le hizo salir rápidamente con su vehículo y no parar hasta llegar a destino. Esas son un par de historias de las que, claro, a mí me llaman mucho la atención, y hay algunas que también son relativamente más nuevas,
que las clásicas que uno puede entender, no sé, la historia de la Pincoya, u otros personajes míticos más bien, y que yo consideraba también de incorporar, como por ejemplo la historia de la Casona Duá en Santiago, ¿cierto? Está la historia del Yuyo, que era una persona que tenía catalepsia en La Calera. Oh, sí, la historia del Yuyo es muy buena. Es muy buena. Hay varias historias que son re interesantes de ir a darle una vuelta. Estaba la rubia de Kennedy también, que durante harto tiempo estuvo ahí, fue parte de estos noticiarios y se hablaba mucho en Santiago al respecto. En Coquimbo está la historia del hombre perro. Está la historia de, lo que este caso Roswell chileno, que fue el que ocurrió en Paiguano. ¿En Paiguano ya? Claro, que se comentó mucho también durante harto tiempo. Sí. Hay una historia por allí que sucede en la Isla Mocha, que vincula un poquito este imaginario de la gente que visita estos lugares. Tú sabes que en Isla Mocha hay una importante cantidad de gas natural, según entiendo. Sí. Y claro, la gente tiende a prender las olas. Tira una llamita, un fósforo a las olas y se prenden por un rato. Exacto. Genera un efecto bien interesante. Entonces hay una historia que se llama Olas de Fuego y tiene que ver con eso también, donde se mezclan varios aspectos, porque Isla Mocha también fue un lugar que en algún punto fue visitado por algunos piratas, entonces tiene todo un tema asociado con esto de la filibustería y los ataques de estos corsarios que llegaron en algún momento. ¿Qué más te puedo contar? En realidad son muchas historias. Sí, pues son muchas. Mi intención era vincular a esas historias que son más viejas o que ya tienen una trayectoria importante dentro del mundo de las leyendas o de los mitos en general, con aquellas historias que son más nuevas, por un aspecto más bien de generar una transición entre historias nuevas y historias más contemporáneas. Y así es como, claro, se arma Entre la Niebla y el Fuego, que tiene otra particularidad, y que es el hecho de que todas las historias parten desde sur a norte. Porque, sí, claro, eso es lo que te iba a preguntar, que el orden de la historia va desde el sur hacia el norte. Claro, y esto lo hago también con una intención de entendernos a Chile como nuestro norte. Pareciera ser que cuando uno ve el mapa, nos encontramos un mapa gigantesco, ¿cierto? Y Chile ahí en un costado es casi escondido, cuando en realidad la visión del mapa tiene que estar orientada desde la perspectiva desde quien la quiere habitar, ¿cierto? Claro. El espacio que a ti te interesa. Siendo así, nuestro sur es nuestro norte, o por lo menos mi sur es el norte. No sé si se entiende. Entonces ahí hay un tema que yo quiero orientar y que tiene que ver con el hecho de realzar un poco la importancia que tiene el territorio nacional en todo su espectro, más allá de algunos lugares en particular. Claro, porque, o sea, en este caso, tomando lo mismo que dices tú, si nosotros miramos el cono sur, el mapa de América, es derechamente como si es una flecha invertida. O sea, claro, que nos apunta siempre hacia el sur. Exacto. O sea que nuestro horizonte, por así decirlo, no está hacia el norte, sino que está hacia el sur. Exacto, está hacia el sur. De hecho, si tú buscas por ahí, también hay varios autores que trabajan con toda esta idea del cono sur, de la Antártica, que también es un lugar que es muy, más allá de que es inhóspito, es un lugar inexplorado, porque más allá de que nosotros hoy en día tengamos las tecnologías, siguen siendo zonas donde se llega poco, como humanidad llegamos poco ahí. Y yo creo que igual está bien que no lleguemos tanto, que lamentablemente el ser humano tiene esto de que lugar que llega lo destruye, entonces de pronto es bueno que siga ahí, que siga bajo esa idea del lugar protegido, del lugar que siga tranquilo, inhabitable, ¿cierto? Que siga tranquilo, pero no por ello que no podamos contar sobre este espacio. Ya lo decía Francisco Ortega también en sus libros, cuando él comenta en una de sus sagas, me parece que fue Logia o en Andinia, no recuerdo bien, y claro, termina una de esas historias, te la voy a spoilear rápidamente, terminan en la Antártica. Sí. Entonces, va un poquito en ese sentido, que nosotros también rescatemos lo que tenemos acá. Tenemos espacios que son tremendamente ricos en cultura, en su propio imaginario. Claro. Hay espacios que hay que armarlos completa, o hay que entenderlos completamente en su espectro independiente de otros. No sé, está la zona de la Araucanía o el Mapu, ¿cierto? Por una parte está todo el imaginario mapuche, uno se va más al sur, llega a Chiloé es un mundo aparte.
sigues avanzando hacia el sur, te encontrás con las historias del Cabo de Hornos, o bien te vienes a la zona central, en el Maule hay un imaginario que es muy interesante, y hay autores también que vienen ahora empezando a contarnos lo que está pasando en sus territorios. Y eso también viene a ser parte de lo que yo estoy haciendo como escritor, como recopilador, y que están haciendo otras personas también, que fueron aquellas con las que coincidimos en Rancagua, por ejemplo. Claro. El caso de lo que están haciendo ahí Francisco, Jorge, en el imaginario ancestral de una provincia, en el Cachapoal. Estuvo también Patricio Barría del imaginario del Elqui, Sergio Fritz, ¿cierto? Y así hay un montón de escritores que también trabajan con esto de los territorios. En el caso del Maule está Pablo Durán con el Correo Brujo del Maule. Con el Correo Brujo, grande. Lo vamos a tener que invitar al Correo Brujo, porque también, tengo ganas de invitarlo. Y es sumamente interesante. Y acá en la región, en la quinta región, hay muchas personas que también escriben sobre mitos y leyendas. O sea, no sé, uno de los clásicos vendría a ser don Víctor Rojas, ¿cierto? Que tiene un libro maravilloso que se llama Valparaíso, el mito y sus leyendas, algo así. Sí, lo tenemos ahí, el SEA de los visitantes me lo compartió, el libro de la animita de don Víctor también. También es un libro muy interesante. Muy interesante. Y más hacia el norte, en la provincia de Petorca, digamos, la Ligua, Cabildo, está don Fernando Guajardo Centeno, ahí un profesor que también es recopilador, divulgador de historias de esa zona, de la mitología, del legendario, de ese territorio, que es sumamente interesante. Pero hay mucho. No, o sea, hay harto, hay mucho. Exacto. Mira, ahora que delante, como estábamos hablando del diablo, tu próximo proyecto tiene que ver con el diablo. Así es, sí. Estoy en fase final, digamos, en estos momentos ya Nelson. Voy a volver a trabajar con Nelson, el ilustrador del Río al Cerro. Sí, que las ilustraciones del Río al Cerro son muy buenas. A mí me encantaron. Ahí también, ¿cómo se llama? Una mención para Nelson, el apellido se me va. Nelson Moraga. Nelson Moraga, ahí está. Sí. Y claro, él vuelve a trabajar conmigo en este libro del Río al Cerro. Bueno, yo te comentaba recién, detrás de mí tengo 3 cuadros, no se alcanzan a ver bien, pero estos cuadros, te lo comento porque es bien interesante también, fueron solicitados en su momento por la Municipalidad de Quillota y puso en los letreros de ingreso a la ciudad cada una de las imágenes que tú tienes acá. Mira, yo te voy a acercar una rápidamente. Así a la rápida, una imagen que supongo que eso es paiguano. Esas ilustraciones no son de Nelson, esas ilustraciones corresponden a Mel Collado. Ese es el otro ilustrador con el que trabajé entre la nieve y el fuego. En el del Río al Cerro trabajé con Nelson. Ok. Sí. Y claro, ahí me alcanzo a acercar un poco más. Claro, son las ilustraciones que hizo Nelson para la Municipalidad de Quillota. Ya. Y que reflejan también ahí un poco ese fervor, ese interés que tiene la gente por conocer su cultura, por conocer el patrimonio, por conocer los lugares en los que habitan. Ya, perfecto. Entiendo. Y bueno, volviendo al tema en este caso en este caso un nuevo libro que va a tener relación con el diablo. Así es. Pero con el diablo chileno, lo que estábamos conversando. Exacto. Mira, me apasiona mucho este tema porque hay mucha información. Sí. Y es sumamente difícil para mí poder tratar de acortar un poco lo que es este libro, porque hasta el momento todavía estoy haciendo ahí un trabajo con la edición para ver cómo lo vamos a cerrar, porque es un libro que es mucho más grande en términos de historias de los libros anteriores. El libro se llama Geografía del Diablo. Yo creo que en su nombre también define más o menos las características que tiene. Ya. Es un libro que presenta las historias del diablo en todo Chile y las presenta con un sentido de ir armando un perfil de este diablo chileno de acuerdo a cómo es visto en las distintas regiones de nuestro país. Así es como yo comienzo relatando historias en este caso, retomando un poco la idea del norte a sur. Claro. Y, no sé, el diablo de Arica y Parinacota, y ahí Nelson está trabajando en ilustraciones para formarme ese perfil del diablo de Arica y Parinacota. Y así con Antofagasta, con Tarapacá, con cada una de las regiones de nuestro país. Entonces, lo que busco principalmente es que la gente que lea el libro, cuando llegue ese momento, se encuentre con diablos que les son más bien cercanos,
con diablos que, claro, sí, porque aquí se refleja, no sé, las características del diablo que se describen en esta X leyenda. Y así te vas encontrando con muchas historias. De hecho, hay hasta el momento dentro de las acepciones para referirse al diablo, he encontrado más de 130, 140. Te las podría recitar algunas de ellas, porque en realidad son muchas, pero no me voy a son acordar de muchas. todas. Son montones. En Chile se habla del diablo, del el maligno, el malo, el innombrable, el rey de las tinieblas, Satanás, y claro, se hacen las descripciones de los demonios bíblicos casi en algunos casos, Sí, el patas de hilo, el patas verde, el inicuo, el enemigo, y así, son muchos nombres bajo los cuales se conoce, y que sin embargo tienen esa particularidad de que se les nombra y todos saben que estamos hablando de él. Claro. En Chile, el diablo tiene esa particularidad. Es un diablo que pasa prácticamente por todos los oficios, dependiendo del espacio en el cual está. Es un diablo que se enamora, es un diablo que se enoja, es un diablo que se burla, es un diablo que es violado incluso. Hay algunas historias por ahí donde al diablo que lo violan. Y eso, claro, también tiene que ver con la picardía un poco de este chileno, campesino, Sí, ¿cierto? Y con esta intención de mostrarlo como un ser más bien terrenal, no como un dios, no como una figura divina, sino como alguien con el cual tú puedes conversar, tú puedes pactar, puedes estar en contra de él, puedes estar a favor de él, pero es terrenal, es mucho más humano, y como humano también tiene esas características que son propias de nuestra especie. Claro. Entonces, ha sido súper rico trabajar este tercer libro, porque claro, me van apareciendo más historias, y estoy tratando de terminar luego, porque podría no terminar nunca y no salir nada de esto en limpio, pero es mi intención lograr el lanzamiento del libro, yo diría que por ahí por el mes de octubre. Ya. Esa es la meta. De aquí ¿Que coincida con la fecha con la feria en Quillota? Sí, yo estoy buscando que coincida con la feria de Quillota, ojalá, para poder lanzarlo allí. Si no, bueno, ahí tengo que ver un espacio también donde poder hacerlo, pero no hay problema con eso. La idea es que pueda convertirse en este libro, ¿cierto? En un libro de consulta, un libro donde uno pueda encontrar esos relatos que a uno le contaban de chico, y que efectivamente no fueron las únicas personas que los escucharon, sino que vienen desde hace mucho tiempo y desde distintas partes escuchándolos también. En todo caso, ¿y algún adelanto, alguna historia del diablo relacionada? Hay una historia muy interesante que ocurre en el norte, ¿Ya? y que parece casi saga de Star Wars. Me llamó mucho la atención, porque hablan de un diablo que defienda a una población del ataque de una chacana gigante. ¿Ya? La chacana, bueno, aquí en la tapa del libro se alcanza a ver más o menos que esta figura de la cruz del sur, ¿cierto? Esta cruz andina, y que se describe casi como una nave espacial, y que es que va a asolar a la población, y aparece el diablo, y se entran como en un conflicto. Esa es una de las historias. Más al sur, claro, está este relato que ocurre en la provincia de Petorca, donde está la canción de que el diablo murió en Petorca, y claro, y se empieza a hacer como todo un relato, y dónde lo enterraron, y desde dónde lo colgaron también. Y son bien interesantes. Te encontré de verdad muchos relatos, personas que pactaron con el diablo, lugares. Sí, pacto. Sí. Hay varios personajes de la historia que se dice que habrían pactado con el diablo por obtener ganancias, tanto en términos monetarios como de convertirse en personas conocidas, o en personas que generan, digamos, una trascendencia. Exacto. Hay relatos no sé, de una población que fue afectada por una especie de aluvión, de temporal, y el diablo los quiso ayudar, porque ellos tenían unas gallinas negras que eran del diablo, y entonces como para agradecerles este cuidado de los animales, los salvó de la tragedia, digamos. Hay, no sé, si me preguntáis rápidamente no me acuerdo, pero sí hay muchísimas historias. Diablo en el Carbón, digamos, en la mina en Lota, en Coronel, no sé, más al sur también se empieza a enraizar con estas otras cosmovisiones que yo te comentaba. Exacto, que me es bien difícil, y traté de hacerlo de una manera súper respetuosa,
pero no ahondando mayormente en lo que respecta a su vínculo, por ejemplo, con la cosmovisión mapuche, porque yo creo que ahí es como armar un libro completo. Sí, exactamente. Entonces, mi intención con este libro es pasar de manera bien, digamos, sucinta en algunos casos, y vincular a este diablo desde una mirada más bien del relato propiamente tal. En Frutillar, por ejemplo, me encontré una historia que es interesante, en la cual unas personas se metían a robar a un bosque, madera. Robaban y se llevaban la madera. Y el dueño de este bosque, un fondo en realidad, mandó a 2 de sus trabajadores que se vistieran como diablos. Lo puso a uno en medio del bosque y al otro lo puso en la entrada. Entonces la gente entraba, se escondía primero este diablo y se encontraban al diablo que estaba en el bosque, salían arrancando y cuando iban llegando a la salida estaba de nuevo el diablo ahí. Entonces la gente salía aterrada. Esta historia habría durado durante un tiempo, digamos, hasta que ya después se dieron cuenta de que era una trampa del dueño del fondo y ahí después siguieron robando digamos, la madera. Pero hay de todo. Sí. Hay algunas que todavía forman parte de elementos que son más bien misteriosos y otras como esta que reflejan un poco esa trampa, esa picardía que tiene también el chileno en general cuando engaña o cuando es engañado. Exactamente, o sea, muy interesante. Vamos a tener que comprarlo cuando salga en octubre. Ojalá que salga en octubre. Pero lo voy a compartir. Claro, tratemos de darle un tiraje bien amplio, de que llegue a todas partes, porque sí. Son el tipo de libros que yo creo que debiesen estar, digamos, en las bibliotecas familiares. Sí, de más. O sea, todos los que nos gustan esta clase de temas tenemos estos libros. Tenemos el tuyo, tenemos a Francisco Ortega, tenemos también los de Sergio Fritz, la Sonia Montesino. Hablando de ellos, claro. Por ahí la tengo, Sonia Montesino, Oreste Plat, Vicuña Cifuentes, y se me arrancan un montón más. Lo de don Víctor Rojas también. Claro, mira, yo lo que te comentaba es que este año, bueno, es el año de la mitología, ¿cierto? Sí, pues. Y las ferias están también trabajando este tema de generar una difusión de los mitos y las leyendas de Chile. Es por eso que nosotros en la Feria de Quillota, en octubre, vamos a tener, ya me adelantaron por ahí, a Sonia Montesino. Sonia Montesino viene a Quillota, y ahí, claro, obviamente vamos a estar escuchándola, pero no solo ella, sino que es muy posible también que podamos contar con Sergio Fritz, que puedan venir los chiquillos de Rancagua a compartir sus historias, que pueda venir Patricio Barriga del Valle del Elqui, voy a estar yo, va a estar Fernando Guajardo de Cabildo de Petorca, por ahí a lo mejor podría estar también Víctor Rojas, y eso va a depender un poco de las gestiones que desarrolle la coordinación, pero esa es la intención, poder volver a retomar este camino, esta senda de la mitología y de divulgarla, que es una labor que yo creo que debiese ser la principal que tenemos. Exactamente. Aquí. Y de ahí vamos a estar. Vamos a estar ahí, ¿cómo se llama? En primera línea. Maravilloso. Claudio, mira, antes de finalizar, por supuesto, le digo a todos en este caso nuestros invitados que por favor, ¿dónde te puede ubicar la gente? ¿Tus redes sociales? Así es, sí. Si están interesados en comprar mis libros, bueno, tenemos 2 formas. La primera es a través de consulta directa en mis redes sociales, que son Baxtro, BAXXTRO, en Instagram. Pueden buscarme en Facebook como Claudio Abestrelo Ruz, o bien en TikTok también estoy como Profe Baxtro, y ahí es con una sola X, Profe Baxtro. Por una parte, y por otra, con las redes sociales de la editorial Lugar de Palabras Ediciones, que, bueno, uno lo busca por Lugar de Palabras y va a aparecer allí, también tiene el catálogo completo. Es una editorial que trabaja mucho con aspectos que son de tipo patrimoniales, entonces, además de mis libros, se van a encontrar con libros de otros autores que también escriben sobre leyenda. Recién comentaba Fernando Guajardo, está Ivo Herrera también, que tiene algunos libros de ficción, y él habla sobre leyendas, sobre mitos, pero desde una perspectiva de novelas, entonces es súper interesante encontrarlo. Me cuentan por ahí que a lo mejor podríamos tener en el futuro también a Víctor Rojas. Entonces, es una editorial súper interesante, y yo invito a todas las personas que me vieron ahora, que nos escucharon,
a que ingresen también a conocer a los autores locales, a aquellos que estamos escribiendo sobre territorio, sobre patrimonio y sobre esto que es importante y que es súper relevante de poner sobre la palestra, que son aquellos conocimientos ancestrales, las leyendas, los mitos, la oralidad y la memoria popular. Exactamente, si nunca está de más conocer de dónde venimos, de nuestro propio territorio. O sea, nuestras propias historias, no solamente contaminarnos de lo que viene de afuera, sino que involucrarnos en este caso en nuestras propias raíces. Así es. Así que, Claudio, un placer haber contado contigo y antes de despedirnos, por supuesto, agradecer su preferencia, agradecer en este caso sus likes. Y que no se olviden de, aparte de dejar sus likes, compartir, suscribirse y también invitarlos a que sean parte de la comunidad de Ñuñoa Paranormal haciéndose miembros, que es por una pequeña módica. Así que no está de más, porque obviamente, y al compartir, al suscribirse, al hacerse miembro, hacen que el canal sea mucho más visible para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que los dejo invitados para que efectivamente compartan no solamente este capítulo, sino que todos los demás capítulos a través de sus redes sociales. Y nuevamente agradecer a Claudio por la deferencia de haber estado en este capítulo. Ojalá no sea la última y que obviamente ahí lo vamos a dejar comprometido para que cuando salga el próximo libro, ahí vamos a estar conversando del diablo chileno ahí en profundidad y contando historias del diablo chileno. Por supuesto. Compromiso, aquí vamos a estar. De aquí a fin de año nos volveremos a ver entonces. No, ahí yo creo que nos vamos a ver en Quillota. O sea, si total quedan quedan como 3 meses, así que de más que estamos en Quillota. Sí. Entre el 15 y el 25 más o menos va a ser la feria. Así que no hay problema, ahí vamos a andar por allá. Maravilloso. Así que me termino de despedir. Nuevamente, Claudio, un placer haber contado con tu presencia y muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos en un próximo episodio. Que estén Hasta bien. luego. Chao, chao. Aquí finaliza el capítulo de hoy de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Conducción Héctor Rojas. Síguelo en Instagram como @nunoa_paranormal.